Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde exploramos la literatura en su forma más pura, sin censura ni filtros. Aquí no solo leemos libros, sino que los analizamos en profundidad, desentrañando sus significados, su impacto y las ideas que los hacen trascender el tiempo. Hoy nos adentraremos en una de las obras más polémicas, transgresoras y perturbadoras jamás escritas, Los 120 días de Sodoma, del Marqués de Sade. Un libro que ha sido prohibido, censurado y considerado durante siglos como el epítome del libertinaje absoluto y la perversión sin límites. Sin embargo, más allá de su contenido extremo, es también una exploración de la naturaleza humana cuando el poder no tiene restricciones, cuando el placer se convierte en un mecanismo de dominación y cuando la moral desaparece por completo. Advertencia: este contenido está destinado exclusivamente a un público mayor de 18 años. El material que abordaremos contiene descripciones de violencia, abuso y depravación extrema. No es un audiolibro convencional, sino un recorrido detallado por los eventos narrados en la obra, con una mirada analítica que busca comprender su propósito y significado en la literatura. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos cada fase del relato, desde la llegada de los protagonistas al castillo de Sijin hasta la culminación de su descenso a la más absoluta barbarie. Veremos cómo Sade estructura su obra con una precisión casi matemática, cómo divide las experiencias en niveles de intensidad y cómo justifica sus acciones con argumentos filosóficos que desafían cualquier límite moral. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a Audio Mentores, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Aquí abordamos libros sin miedo a la controversia, explorando lo más oscuro de la literatura y su impacto en la historia. Prepárate para un viaje al extremo de la naturaleza humana. Esto es Los 120 días de Sodoma. Comencemos. Capítulo 1. El encierro en Sijin. En lo profundo de un territorio montañoso, alejado de cualquier vestigio de civilización, se erguía el castillo de Sijin. Sus muros, altos e imponentes, no solo protegían a quienes residían dentro, sino que también mantenían a los prisioneros aislados de cualquier esperanza de escape. La atmósfera dentro de este lugar era opresiva, impregnada de un sentimiento de desesperanza e impotencia. En sus pasillos y habitaciones no existía la posibilidad de libertad ni de redención. El castillo había sido diseñado para ser una fortaleza de dominio absoluto. 4 hombres se habían unido para llevar a cabo una empresa monumental, cuyas reglas no eran las de la moralidad común, sino aquellas dictadas por sus propios deseos más oscuros. El duque de Blanchis, el obispo, el presidente de Curval y el banquero Durcet habían planeado todo con meticulosidad, buscando crear un espacio donde pudieran ejercer su voluntad sin restricciones. Para ellos, el poder era la clave para disfrutar de una libertad absoluta, que no estaba sujeta a las leyes ni a las convenciones sociales. Cada uno de estos hombres había reunido un grupo selecto de víctimas, cuya inocencia y vulnerabilidad eran esenciales para el propósito que perseguían. Jóvenes de ambos géneros, arrancados de sus hogares sin previo aviso, fueron llevados al castillo como piezas de un juego que no podían comprender. Junto a ellos, un grupo de mujeres experimentadas en los placeres y en las narraciones de historias licenciosas, cuya tarea era alimentar la imaginación de los amos, inspirándolos a la acción. Además, había esposas sometidas, que desempeñarían un papel en la estructura jerárquica de este reinado del deseo, aunque su libertad era igualmente limitada. A medida que los días avanzaban, la dinámica del castillo se iba estableciendo con una precisión aterradora. Cada jornada estaba dividida entre sesiones de narraciones y prácticas. Por la mañana, las mujeres narradoras relatarían historias cargadas de erotismo y perversión, describiendo situaciones que desafiaban todo límite moral. Estas historias, contadas con un fervor casi religioso, tenían la intención de encender la imaginación de los amos y darles ideas para sus encuentros más tarde. Reinterpretación de las citas. Una de las narradoras, tomando la palabra, describió cómo las almas de los presentes serían arrastradas al abismo de sus propios deseos, sin el consuelo de la vergüenza o el remordimiento. La historia contada hablaba de una joven, cuya vida había sido marcada por la sumisión a los caprichos de aquellos que la rodeaban. Lo que antes parecía ser un acto de poder, pronto se transformó en una liberación, la liberación de cualquier atadura moral o emocional. Este relato no solo era un recordatorio de lo que les esperaba, sino también una forma de sembrar la idea de que la libertad en su forma más pura solo podía alcanzarse a través del sometimiento total. Las narradoras eran como guías en este lugar, conduciendo a los oyentes a un camino sin retorno,
donde lo prohibido se volvía algo irrelevante. Mientras tanto, en otras partes del castillo, los amos se preparaban para poner en práctica lo que habían escuchado, pues las historias narradas no solo servían para excitar, sino también para inspirar sus propias acciones, convirtiendo la fantasía en una suerte de realidad que solo ellos podían controlar. Por la tarde, comenzaban las prácticas. En Sillín, no había espacio para la compasión ni el arrepentimiento. Cada acto, por más extremo que fuera, debía llevarse a cabo sin que nadie cuestionara el orden de las cosas. La disciplina era inflexible, y la resistencia no tenía cabida. Las víctimas, despojadas de cualquier autonomía, eran llevadas a las sesiones en las que los amos cumplían con sus deseos. La indiferencia era el tono dominante, y aquellos que intentaban escapar de su destino encontraban que el castigo era más severo de lo que jamás imaginarían. Reinterpretación de las citas. Un relato que comenzó con la descripción de la figura de una joven, cuya vida había sido marcada por la pasividad ante los deseos ajenos, terminó transformándose en una lección acerca del verdadero significado del poder. El poder no residía en resistir, sino en aceptar y entregarse. En el castillo, este concepto se convertía en una enseñanza perpetua. La subyugación no era solo un acto de dominio físico, sino una filosofía de vida. La liberación solo llegaba cuando la mente se alineaba completamente con la voluntad de los amos, y ese proceso requería un completo desapego de todo lo que antes representaba la dignidad humana. A medida que las horas se alargaban y el primer día llegaba a su fin, el ambiente dentro del castillo se tornaba aún más sombrío. Las miradas se cruzaban en silencio, sin palabras, porque ya no eran necesarias. El miedo, la vergüenza y la incertidumbre parecían haberse disuelto en un aire denso y opresivo. En el exterior, la nieve cubría todo el paisaje, aislando aún más a los prisioneros, quienes ya no sabían si sus cuerpos, ahora desgarrados por el dolor y la sumisión, eran realmente los suyos. Pero la peor parte aún estaba por venir. Capítulo 2. La dinámica de Sillín. Con el transcurrir de los días en el castillo de Sillín, la vida de sus prisioneros comenzó a adquirir una rutina oscura y calculada. En el interior de esas imponentes paredes, todo se regía por una disciplina severa. Los prisioneros, que antes habían sido individuos con sus propios pensamientos y deseos, se vieron obligados a abandonar cualquier forma de resistencia. En este lugar, la autonomía de los prisioneros estaba completamente anulada, y todo acto estaba sometido a la voluntad de los amos. Cada día comenzaba de manera meticulosa. El amanecer era recibido con la esperanza de que quizás ese día podría ser distinto, pero pronto los prisioneros se daban cuenta de que no habría ningún cambio en su destino. Durante las primeras horas de la mañana, se les permitía realizar algunas tareas físicas, una forma de mantenerlos ocupados y de romper su concentración. Las mujeres que habitaban el castillo, que en su mayoría habían sido designadas a un rol subordinado, también participaban en la rutina, pero siempre bajo la atenta vigilancia de los amos. Los amos, liderados por el duque de Blanchis, tenían sus propias rutinas y actividades. Se reunían para discutir sus deseos y planear lo que harían a continuación. En estas conversaciones, se dejaba entrever la naturaleza de su poder. Una libertad absoluta que solo podía ser ejercida si mantenían el control sobre todos los aspectos de su entorno. No solo su poder era absoluto sobre las víctimas, sino que también se veían a sí mismos como seres superiores, por encima de cualquier norma o restricción social. Las historias de las narradoras, que habían comenzado a contar al principio, continuaron siendo un punto focal de la vida en el castillo. Estas historias no eran solo relatos de fantasía, eran más bien lecciones y herramientas de poder. Cada narración no solo buscaba estimular, sino también enseñar a los prisioneros sobre su lugar en el castillo y la naturaleza del control absoluto. Las narradoras desempeñaban el papel de mediadoras entre los prisioneros y los amos, sirviendo como vehículos de las fantasías y deseos de los poderosos. Con el paso del tiempo, los prisioneros se daban cuenta de que sus mentes también comenzaban a ser alteradas por las historias. Las narraciones, que al principio parecían desconectadas de la realidad, empezaron a fusionarse con sus propias experiencias, lo que les hizo perder la noción de lo que era real y lo que solo existía en sus pensamientos. De alguna manera, las historias se convirtieron en un refugio, un escape temporal de su situación desesperante, aunque esto también significaba que sus mentes eran moldeadas por las ideas de los amos. Las actividades en el castillo eran igualmente regimentadas. Cada espacio del castillo estaba asignado a una función específica.
Los prisioneros se movían entre diferentes habitaciones y áreas del castillo, sin nunca saber con certeza qué les esperaba en cada momento. La incertidumbre era su constante compañera, y los momentos de descanso solo servían para prepararlos para lo que vendría después. Por otro lado, los amos disfrutaban de sus momentos de ocio, mientras evaluaban con frialdad las reacciones de los prisioneros. El duque de Blanchis, siempre el líder de este grupo, era quien más disfrutaba de observar las interacciones entre los prisioneros. Su carácter estaba marcado por una severidad que parecía no tener fin. El obispo, por su parte, desempeñaba un papel más distante, pero igualmente inquietante. Su actitud fría y calculadora le daba una presencia imponente, capaz de cambiar el tono de cualquier conversación. El presidente de Curval, más impulsivo, a menudo mostraba sus deseos de manera más directa. Su temperamento lo hacía impredecible, y muchos de los prisioneros temían el momento en que él se acercaba. Por último, Durcet, el banquero, parecía ser el más pragmático. Su interés se centraba en los detalles más minuciosos, organizando todo con una precisión que dejaba poco espacio para la espontaneidad. A pesar de la creciente desesperación que se apoderaba de los prisioneros, algo comenzaba a suceder en sus mentes. La constante exposición a las narraciones, las actividades y las interacciones con los amos, de alguna manera, estaba alterando su percepción de la realidad. Los prisioneros empezaban a cuestionar su propia identidad y su papel dentro del sistema que los había atrapado. Algunos incluso se sintieron desconectados de sus propias emociones, ya que la distancia entre lo que una vez fueron y lo que se habían convertido se hacía más profunda. Este capítulo nos muestra un ambiente cada vez más asfixiante en el que la manipulación, el control y la deshumanización son los pilares que sostienen el orden en Sijin. A medida que las horas pasan, los prisioneros se ven más inmersos en una dinámica que no solo les afecta físicamente, sino que también comienza a calar en sus mentes, transformando su percepción del mundo y de sí mismos. Capítulo 3. La manipulación del tiempo y la mente. En el tercer capítulo, la tensión dentro del castillo de Sijin continúa en aumento, y los prisioneros empiezan a sentir cómo el tiempo se distorsiona en ese ambiente claustrofóbico. La manipulación del tiempo es uno de los métodos más poderosos que los amos emplean para mantener el control. Aunque las horas se suceden, la percepción de los prisioneros sobre ellas se ve alterada. Lo que para ellos podrían haber sido minutos interminables, en realidad, transcurren en un abrir y cerrar de ojos, y las largas jornadas se mezclan con momentos de desesperanza. Las rutinas diarias, meticulosamente estructuradas, refuerzan la sensación de que todo está predeterminado y controlado. Los prisioneros no tienen noción de la duración de sus actividades, ni de cuándo comienza ni cuándo termina una jornada. Este vacío temporal se convierte en una herramienta de control psicológica. En el principio de la cautividad, algunos prisioneros aún eran capaces de medir las horas, pero con el tiempo, todos se dieron cuenta de que no importaba cuánto intentaran aferrarse a ese conocimiento. El reloj interno del ser humano estaba siendo alterado, convirtiendo el día en una ilusión. Por otro lado, los amos continúan ejerciendo su poder con una calma perturbadora. Cada uno tiene su propio enfoque para mantener el control sobre los prisioneros. Algunos prefieren el método del aislamiento, observando las reacciones de los prisioneros a través de la distancia. El obispo, por ejemplo, parece disfrutar de la mirada distante, de la calma fría que le permite manejar las situaciones sin intervención directa. Otros, como el presidente de Curval, prefieren estar más involucrados, a menudo participando en las actividades con un entusiasmo notorio, lo que les da una sensación de poder sobre los prisioneros al estar más cerca de ellos. Cada uno de estos métodos de control genera un clima de tensión que es palpable entre los prisioneros. Las interacciones entre los prisioneros empiezan a cambiar también. Aquellos que inicialmente se mostraban reservados y más resistentes, comienzan a mostrar signos de desgaste. Las mentes humanas, cuando están sometidas a tal nivel de estrés y manipulación, tienden a adaptarse de maneras impredecibles. La falta de autonomía y la constante imposición de actividades les han hecho perder, poco a poco, su sentido de identidad. Algunos prisioneros han comenzado a actuar de acuerdo con lo que creen que se espera de ellos. Este cambio no solo es físico, sino también mental, pues los prisioneros empiezan a olvidar quiénes eran antes de llegar a Sijin. Las emociones se vuelven más difíciles de identificar, ya que, al no ser estimuladas, empiezan a desvanecerse en el aire denso del castillo. Además,
El clima de tensión se ve reforzado por la atmósfera inquietante del castillo en sí. Los pasillos, estrechos y sombríos, parecen no tener fin. Las habitaciones y los espacios donde se desarrollan las interacciones, aunque lujosos, están impregnados de una sensación de frialdad, de vacío. La decoración suntuosa no logra disipar la opresiva atmósfera de control absoluto. Los espacios amplios, aunque llenos de detalles impresionantes, se perciben como trampas cuidadosamente diseñadas para mantener a los prisioneros bajo una constante vigilancia, tanto física como psicológica. Dentro de este contexto, las historias que los amos ordenan contar continúan siendo una herramienta de control. Cada relato no solo tiene el propósito de ocupar el tiempo de los prisioneros, sino que también se convierten en una forma de reconfigurar sus mentes. Las narraciones, cargadas de metáforas y escenas llenas de poder y sumisión, sirven para moldear las expectativas de los prisioneros. Al principio, muchos se resistían a escuchar, pero con el tiempo, estas narraciones se convirtieron en algo casi automático para ellos. Los relatos comenzaron a filtrarse en sus pensamientos, y las fronteras entre la ficción y la realidad se desdibujaron cada vez más. Pero la verdadera manipulación no reside únicamente en las acciones físicas de los amos, sino en las alteraciones psicológicas a las que se ven sometidos los prisioneros. La incertidumbre sobre lo que sucederá en cada momento, el miedo a lo inesperado, es lo que más angustia a los cautivos. Esta ansiedad constante sobre su futuro inmediato afecta su bienestar psicológico, y aquellos que eran más fuertes mentalmente al principio, empiezan a sucumbir al desgaste emocional. La fragilidad de la mente humana es una parte central de este proceso, y los amos lo saben perfectamente. La mente de los prisioneros se va quebrando lentamente, mientras el tiempo, el control y las narraciones hacen su trabajo. Al mismo tiempo, el capítulo refleja una realidad aún más perturbadora. Los prisioneros comienzan a perder no solo su sentido de identidad, sino también su capacidad de reacción. Aquellos que antes resistían a la manipulación, comienzan a ceder. La sumisión no es solo física, sino también emocional y mental. A lo largo de estos días, los prisioneros empiezan a aceptar su destino, no por falta de deseo de luchar, sino porque ya no tienen las fuerzas ni las herramientas para hacerlo. Capítulo 4. La transformación mental y la pérdida de la autonomía. En este capítulo, las dinámicas de control se vuelven aún más intensas, ya que los amos se aseguran de que los prisioneros no solo sean físicamente sometidos, sino también psicológicamente despojados de su identidad. La transformación de la mente es una de las tácticas más poderosas utilizadas para asegurar la sumisión total. Al principio, los prisioneros se resisten, algunos con más fuerza que otros, pero con el paso del tiempo, la constante repetición de órdenes y la privación de su libertad personal comienza a hacer mella en su psique. La deshumanización avanza con cada acción, y los prisioneros pierden gradualmente la capacidad de pensar de manera independiente. Los amos comprenden que para mantener el control, no basta con someter a los prisioneros físicamente. Es necesario despojarles de su autonomía mental, para que no cuestionen las órdenes que reciben, y acepten con docilidad cada nuevo acto que les sea impuesto. La represión psicológica se convierte en un instrumento más eficaz que la violencia física, ya que el quebranto emocional es más profundo y duradero. Al principio, los prisioneros intentan mantener algún tipo de control sobre sus pensamientos y deseos, pero al no ver ninguna salida, se ven obligados a ceder. La transformación no es solo una cuestión de obedecer sin cuestionar. Es un proceso mucho más profundo, donde los prisioneros comienzan a perder la noción de su propia identidad. Se convierten en sombras de lo que alguna vez fueron, dejándose llevar por el flujo de los deseos de los amos, sin ninguna resistencia, y en muchos casos, sin recordar cómo era su vida antes de entrar al castillo. La falta de autonomía se convierte en su nueva realidad. Ya no toman decisiones propias, y su existencia pasa a estar definida completamente por las demandas externas. Este proceso de sometimiento psicológico se ve reflejado en cada uno de los actos que le son impuestos. Desde los más simples hasta los más humillantes, cada acción reafirma su completa pérdida de control sobre su vida. La constante presencia de los amos y la vigilancia constante les recuerda que no hay espacio para la autonomía, ni para la rebelión. Sus cuerpos, antes considerados suyos, ahora son simplemente vehículos de deseos ajenos, utilizados sin ningún tipo de reserva. Los amos, por su parte, ejercen su poder con una precisión calculada. A lo largo de este capítulo, vemos cómo, sin esfuerzo aparente,
logran romper cualquier atisbo de resistencia. La manipulación psicológica es sutil pero efectiva. No necesitan recurrir siempre a la violencia explícita. A veces, basta con una mirada, una palabra o un gesto para hacer que los prisioneros se comporten de acuerdo con sus deseos. Esta manipulación mental es la base de su poder. De esta forma, los prisioneros comienzan a aceptar, de manera casi involuntaria, que su voluntad ya no les pertenece, sino que ha sido tomada por aquellos que los controlan. Mientras los prisioneros se sumergen en esta espiral de pérdida de autonomía, el castillo mismo se convierte en un reflejo de su prisión interior. Los pasillos oscuros y las habitaciones cerradas parecen representar la opresión que sienten en sus mentes. La arquitectura del lugar, lejos de ser un refugio, parece diseñada para reforzar el sentimiento de cautiverio. Cada paso, cada rincón, cada sonido, refuerza la sensación de que la libertad es algo tan lejano como una fantasía olvidada. En este capítulo, el concepto de libertad se vuelve cada vez más difuso para los prisioneros. Ya no se trata solo de escapar físicamente del castillo, sino de recuperar lo que queda de su propia mente. La lucha ya no es por la libertad física, sino por la capacidad de pensar y sentir sin la constante interferencia de los amos. Sin embargo, este deseo de recuperar el control sobre sus pensamientos y emociones se va desvaneciendo a medida que el control psicológico de los amos se fortalece. En resumen, el cuarto capítulo explora cómo los prisioneros, gradualmente, pierden su autonomía mental y se convierten en meros instrumentos de los deseos ajenos. Este proceso de deshumanización no es solo una cuestión de pérdida de libertad física, sino de una transformación profunda que afecta su forma de pensar, sentir y existir. Capítulo 5. El juego del poder y la subyugación. La dinámica de poder en este capítulo toma una intensidad sin precedentes. Los personajes, atrapados en un espacio donde la moralidad se desvanece, experimentan un proceso de transformación psicológica y física. En este escenario, la dominación no es un evento aislado, sino un proceso continuo, que desgasta al sometido hasta que su resistencia se convierte en aceptación. Lo que empieza como un intento de mantener la autonomía se convierte lentamente en una adaptación a un nuevo orden que es tan violento como sutil. Las relaciones de poder entre los personajes se muestran con una complejidad cada vez mayor. Aquellos que originalmente ocupaban roles de subordinación comienzan a percibir las dinámicas de dominación desde una nueva perspectiva, casi como si esas acciones y deseos formaran parte intrínseca de su ser. Es una transformación profunda, donde lo inaceptable en un principio se vuelve la norma de la nueva realidad. El protagonista, que ejerce el poder con una precisión calculada, no solo controla los cuerpos, sino las mentes de los otros. Aquí, el control no se reduce a lo físico, es una conquista psicológica. La sumisión se presenta como un acto no de fuerza, sino de gradual convencimiento. Es a través de la manipulación, la sutileza y la tensión constante que el dominador logra someter las mentes de los otros, distorsionando sus deseos y haciéndolos parte de su propia visión del mundo. Los personajes, antes fuertes en su autonomía, se ven obligados a aceptar este nuevo orden. La lucha por la supervivencia, la resistencia interna, poco a poco, se convierte en una forma de aceptación. Los límites de la moralidad, en un ambiente cerrado y controlado, se disuelven y las acciones extremas se ven no como transgresiones, sino como elementos naturales dentro de este nuevo sistema. La transgresión ya no es un acto de violación de reglas, sino una reconfiguración de la propia realidad, donde todo lo que parecía inquebrantable se deshace bajo el peso de los acontecimientos. El juego psicológico se vuelve más complejo a medida que se desarrolla el capítulo. Los personajes se enfrentan a sus propios miedos, deseos y contradicciones. El sometimiento, que parecía un acto forzado, se convierte en una lucha interna entre el deseo de mantener su autonomía y la presión externa para ceder. Este dilema no es solo físico, sino profundamente psicológico. La manipulación se infiltra en las mentes, forjando nuevas realidades que los personajes apenas comienzan a comprender. Lo que inicialmente parecía una respuesta de resistencia se transforma en una aceptación velada, donde la lucha por el control de uno mismo se convierte en la aceptación de que no hay control en absoluto. A lo largo del capítulo, la frontera entre lo que es moralmente aceptable y lo que no lo es se va difuminando. Las acciones más extremas no solo se vuelven inevitables, sino que son recibidas con una aceptación casi indiferente. La moralidad, que al principio parecía un baluarte irrompible, se disuelve bajo la presión de un entorno que exige rendición.
Esta rendición no es necesariamente una derrota, sino una transición, un cambio de estado en el cual los personajes dejan de ver las acciones que una vez fueron impensables como algo reprobable. En este ambiente cerrado y distorsionado, el poder se revela como algo mucho más profundo que la simple imposición de la fuerza física. Se trata de un control psicológico, una manipulación de las mentes que hace que los personajes cuestionen todo lo que alguna vez creyeron. La dominación no es solo un acto físico, es un proceso mental, una influencia que se infiltra en los pensamientos y deseos de los sometidos, transformando sus percepciones y acciones hasta que lo imposible parece ser lo más natural. La lucha por la autonomía se convierte, a medida que avanzan los eventos, en una aceptación progresiva del nuevo orden impuesto. Los personajes pierden la capacidad de discernir entre lo que es real y lo que les ha sido impuesto. Cada acción, cada palabra, se carga de una tensión que al principio parece insostenible, pero que, a medida que se repite, se convierte en la nueva norma. Lo que parecía ser un acto transgresor se convierte en un acto más dentro de una rutina distorsionada, donde la normalidad y la anormalidad se confunden. Capítulo 6. El deslizamiento hacia la percepción alterada. En este capítulo, la psicología de los personajes comienza a desdibujarse aún más, como una tela que se arruga y se deforma bajo la presión de la situación. Las identidades se transforman, se convierten en sombras de lo que alguna vez fueron, y los límites entre lo correcto y lo incorrecto se difuminan. La lucha interna de los personajes, entre sus deseos reprimidos y su intento de mantener la cordura, se intensifica. Las emociones, ahora tan mezcladas con el entorno que los rodea, se tornan casi irreconocibles. A medida que las interacciones entre los individuos se vuelven más intensas, una sensación de desconcierto y alienación empieza a invadir sus mentes. La confianza en sus propios juicios se debilita, y en su lugar, una nueva percepción comienza a formarse. Lo que antes se veía como una reacción natural a las circunstancias, ahora se interpreta como una respuesta predeterminada. El dolor y la resistencia ya no se sienten como lo harían en un entorno normal, sino que se transforman en estímulos que los personajes aprenden a aceptar como parte de su existencia. De este modo, la percepción de la realidad comienza a alterarse, y las emociones se convierten en meros reflejos de una manipulación más profunda. La dinámica de poder entre los personajes se ve exacerbada, y se vuelve más evidente que el control no se basa únicamente en la imposición de órdenes, sino en la creación de una nueva realidad. Es este proceso el que se hace cada vez más insidioso, ya que las víctimas no solo se ven obligadas a cumplir con las expectativas impuestas, sino que comienzan a formar nuevas creencias sobre sí mismas, sobre los otros y sobre el mundo en el que ahora se encuentran. Esta nueva realidad no es una simple imposición externa, es un proceso de internalización, donde la subjetividad de cada individuo se ve completamente distorsionada. Lo que antes era considerado inaceptable se va convirtiendo en parte de un ciclo repetitivo, hasta que los personajes ya no pueden diferenciar entre lo que es su deseo genuino y lo que se les ha enseñado a querer. El deseo se convierte en una construcción externa, alimentada por la presión del ambiente. Aquello que una vez fue instintivo se ve modificado por las interacciones con los demás y la presión del grupo, transformándose en un reflejo de la influencia que los dominadores tienen sobre ellos. El cambio en las percepciones de los personajes se manifiesta en la forma en que se relacionan entre sí. Aquellos que en algún momento se mantenían distantes, en un intento por proteger su individualidad, comienzan a unirse, no en solidaridad, sino en una aceptación común de la nueva realidad. Las emociones que alguna vez fueron privadas se exponen y se convierten en parte de un ritual compartido. Cada acto, cada palabra, se convierte en un reflejo de un proceso de adaptación a una nueva forma de existencia. Ya no se trata de resistirse, sino de entender que la resistencia es inútil. La única opción es aceptar lo que el entorno ha impuesto. Lo que queda claro en este capítulo es que las fronteras entre la resistencia y la sumisión se vuelven cada vez más difusas. Los personajes que antes se definían por su capacidad de mantener el control sobre sus cuerpos y sus mentes ahora se ven reducidos a sombras de lo que eran, incapaces de mantener su autonomía en un ambiente que los consume lentamente. El proceso de despersonalización es lento, pero inevitable. A medida que se adentran más en este mundo distorsionado, pierden poco a poco las herramientas necesarias para diferenciar lo que es correcto de lo que es impuesto. Cada paso hacia la aceptación es un paso hacia la disolución de su identidad original. Este proceso de transformación es tan gradual que casi parece natural. Lo que inicialmente parecía una imposición ajena, se convierte en una construcción interna,
donde los personajes se ven arrastrados a sus nuevos roles sin siquiera darse cuenta. Lo que una vez fue un acto de transgresión se convierte ahora en un medio de supervivencia, una forma de adaptación a un entorno que ya no permite la resistencia. En este espacio, el poder ya no es solo un mecanismo de control externo, sino una fuerza que se infiltra en el interior de cada individuo. Las ideas y deseos ya no son propios, sino que están moldeados por la influencia constante de quienes ejercen el control. Y, sin embargo, los personajes siguen avanzando, siguiendo este nuevo ritmo de existencia, hasta que lo que una vez fue una opción se convierte en una necesidad. Capítulo 7. La transformación del espacio y el tiempo. En este capítulo, el espacio y el tiempo se convierten en elementos maleables, sujetos a la voluntad de quienes los controlan. El entorno físico que rodea a los personajes se distorsiona, reflejando el caos y la confusión que comienza a apoderarse de sus mentes. Lo que antes parecía ser un lugar de límites y estructura, ahora se presenta como un espacio abierto, sin reglas ni restricciones. Es un terreno sin referencias, un espacio en el que los personajes pierden el sentido de orientación y se ven empujados a actuar de manera instintiva, sin considerar las consecuencias de sus acciones. El tiempo también pierde su significado. La rutina diaria, que en algún momento marcaba el paso de las horas, se desvanece, y lo que antes se veía como un ciclo natural de actividad y descanso se convierte en una sucesión continua de momentos cargados de tensión, sin ningún respiro. En este nuevo mundo, el concepto de futuro se vuelve incierto, y el pasado se convierte en una memoria distante y borrosa, despojada de su poder para guiar las decisiones. Los personajes, atrapados en esta realidad alterada, comienzan a experimentar la vida como una sucesión de actos que no tienen un propósito más allá de la inmediata gratificación. A medida que se adentran más en este mundo sin tiempo, sus mentes se ven arrastradas hacia un estado de confusión que no puede ser resuelto por la lógica o el razonamiento. Se sienten como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de repeticiones, donde cada día parece el mismo que el anterior, pero con variaciones cada vez más grotescas. Las experiencias que antes parecían únicas y significativas se disuelven en un flujo constante de acciones sin sentido, donde el sufrimiento y la desesperación se convierten en los principales motores de sus vidas. Los personajes empiezan a adoptar una visión distorsionada de la realidad. Lo que antes consideraban una parte fundamental de su identidad, ahora se vuelve irrelevante. La moral, los valores y los principios que en algún momento les habían dado forma y dirección ya no son más que sombras que se desvanecen en la oscuridad. Las emociones se convierten en impulsos, en reacciones automáticas ante la presión del entorno. Las sensaciones se acumulan de manera casi mecánica, sin que los personajes tengan control sobre ellas. Los vínculos entre los individuos también se ven transformados. Aquellos que antes eran considerados aliados o compañeros de lucha se convierten en figuras distantes, casi irreconocibles, atrapados en sus propios deseos y pasiones. La solidaridad se desvanece, y la desconfianza se extiende como una sombra sobre cada interacción. Las relaciones ya no se definen por la empatía o el entendimiento mutuo, sino por el deseo de obtener control sobre los demás, por el impulso de dominar y someter. Este capítulo marca un punto de inflexión para los personajes, ya que la deshumanización no solo es el resultado de sus interacciones externas, sino también de su relación con el espacio y el tiempo que los rodea. La transformación de estos elementos es tan profunda que parece que los personajes ya no pueden escapar de la red de distorsión que se ha tejido a su alrededor. El tiempo y el espacio, al igual que las emociones, se convierten en herramientas de control, utilizadas para moldear la percepción de la realidad y asegurar que los personajes permanezcan atrapados en un ciclo del que no pueden salir. La distorsión del espacio y el tiempo se convierte en una manifestación de la pérdida total de la libertad. Los personajes ya no tienen control sobre lo que les sucede. Todo parece determinado por fuerzas externas que no pueden comprender ni anticipar. La misma noción de yo se disuelve, y los personajes comienzan a vivir en un estado de alienación, despojados de la capacidad de tomar decisiones que no estén predeterminadas por las reglas del entorno que los rodea. Y mientras todo esto ocurre, los personajes se ven empujados hacia una nueva fase de adaptación. La lucha interna se intensifica, pero también lo hace el conformismo. Se resignan a vivir en este espacio deformado, donde las reglas son vagas y cambiantes, y el tiempo no tiene más sentido que el que les es impuesto. La voluntad de resistir se desvanece lentamente, y los personajes se convierten en marionetas que siguen el curso de los acontecimientos sin más opción que aceptar lo que les ocurre.
Este capítulo destaca cómo, a medida que el tiempo y el espacio se alteran, los personajes pierden la capacidad de sostener su identidad y su humanidad. La estructura que les daba forma se desintegra, y lo que queda es un vacío, un espacio sin contornos definidos. En este vacío, la moral se convierte en una construcción absurda y relativa, y la lucha por la supervivencia es la única constante. Capítulo 8. El juego de las voluntades y la deshumanización. A medida que los personajes siguen su travesía en este universo deformado, se enfrentan a un escenario cada vez más inquietante, donde las fuerzas del deseo y la desesperación operan de manera incontrolable. Las voluntades de los individuos se ven constantemente enfrentadas a las manipulaciones externas, lo que lleva a una lucha interna por el poder y el control sobre su destino. Es un escenario donde las decisiones ya no son tomadas por los personajes con plena conciencia, sino que se ven impulsadas por las circunstancias, por el entorno y por las fuerzas invisibles que parecen regir la vida de cada uno. Las tensiones entre lo que los personajes desean y lo que se les impone son palpables, ya que no existe un espacio para la autonomía real. Se encuentran atrapados en un sistema que les niega el poder de decidir por sí mismos, un sistema que les despoja de su humanidad y los reduce a meros instrumentos en manos de fuerzas externas. Este fenómeno de deshumanización se va intensificando con cada paso, cada interacción, donde las relaciones entre los individuos no se basan en la empatía o el entendimiento, sino en el control, la dominación y la supervivencia. El amor y la compasión se disuelven en un vacío, y la solidaridad se convierte en una falacia, reemplazada por la manipulación y la sumisión. El espacio físico que rodea a los personajes también se convierte en un reflejo de este cambio. Lo que antes parecía ser un lugar de libertad y oportunidad, ahora se convierte en un espacio cerrado y opresivo, donde los muros de la prisión son invisibles pero igual de efectivos. Los personajes no solo están atrapados físicamente, sino que su mente también se ve condicionada por las estructuras que los rodean, limitando sus capacidades para pensar, sentir y actuar de manera auténtica. Este proceso de deshumanización no ocurre de forma inmediata, sino que es un proceso gradual, sutil, que avanza a medida que los personajes se ven obligados a adaptarse a su nuevo entorno. Al principio, algunos intentan resistir, tratando de aferrarse a lo que queda de su identidad y sus valores. Pero con el tiempo, esas resistencias comienzan a desmoronarse. La lucha interna se convierte en una constante, pero la desconfianza y el miedo son demasiado poderosos, y los personajes se ven atrapados en un círculo vicioso de autodestrucción. En este contexto, las relaciones entre los personajes se transforman en una danza de poder, donde no hay lugar para la cooperación genuina. Cada individuo está centrado en sus propios deseos, ya sea de supervivencia, control o gratificación inmediata, lo que los lleva a traicionar a los demás en un intento por alcanzar un sentido de dominio sobre su entorno. Las dinámicas de poder se vuelven cada vez más complejas, con manipulación, control y sometimiento tomando formas inesperadas. Sin embargo, lo que en un principio parece ser una lucha por la supervivencia, comienza a adquirir tintes más oscuros. La propia humanidad de los personajes comienza a desvanecerse a medida que sus deseos se distorsionan y sus acciones se ven impulsadas por fuerzas que ya no pueden controlar. La moralidad se convierte en una construcción irrelevante, ya que lo que predomina es el deseo incontrolable de satisfacer los impulsos, sin pensar en las consecuencias o en la naturaleza de lo que se está perdiendo en el proceso. En este capítulo, el espacio y el tiempo se convierten en metáforas de la opresión y la angustia que sienten los personajes. Los límites que alguna vez definieron sus vidas desaparecen, y con ello, su sentido de propósito y orientación. El tiempo ya no sigue su curso natural, sino que se pliega y se distorsiona, alterando la percepción que los personajes tienen de sí mismos y de su entorno. El espacio, por su parte, se convierte en un campo de batalla donde las fuerzas del deseo y la desesperación se enfrentan constantemente. Lo más significativo de este capítulo es el proceso de transformación que sufren los personajes. Lo que antes eran individuos con deseos y aspiraciones propios, ahora se convierten en sombras de lo que fueron, atrapados en un ciclo de sufrimiento y deshumanización. La lucha por recuperar su humanidad se convierte en una batalla perdida, ya que las fuerzas que los rodean son demasiado poderosas para ser desafiadas. Es un capítulo que pone en evidencia la fragilidad humana frente a las circunstancias extremas, y cómo la identidad de los individuos se ve corroída cuando se enfrentan a un entorno que los despoja de su autonomía y su moralidad. La opresión se convierte en un medio de control, y los personajes se ven atrapados en una red de poder que, al final,
los convierte en meros instrumentos de un destino del que no pueden escapar. Capítulo 9. El laberinto de la identidad y la conformidad. A medida que la historia avanza, el protagonista se encuentra inmerso en un mundo que parece deformarse a su alrededor. Este mundo no es solo físico, sino también emocional y psicológico. En su viaje, se enfrenta a un entorno que constantemente pone a prueba su sentido de sí mismo, desdibujando las fronteras entre lo real y lo imaginario, entre lo que es moralmente aceptable y lo que es prohibido. Aquí, el tema de la identidad se convierte en un laberinto sin salida. En este capítulo, el personaje principal empieza a cuestionarse su papel dentro de un sistema de poder que lo rodea. Se ve obligado a tomar decisiones que desafían su propia percepción de lo que es correcto, mientras lucha por mantener su humanidad en un ambiente que la somete a las fuerzas externas de control. Este dilema interno simboliza la constante lucha entre el individuo y la colectividad, entre los deseos propios y las imposiciones del entorno. La deshumanización, un tema central en la obra, se profundiza a través de la experiencia del protagonista, quien siente cómo su identidad se desintegra gradualmente. Su sentido de autonomía se ve erosionado, y la alienación lo rodea. Cada acción que realiza parece más una respuesta a las expectativas ajenas que una elección propia. Este proceso refleja cómo el sistema puede absorber y modificar las identidades individuales, transformándolas en sombras de lo que una vez fueron. La constante presencia de una jerarquía que limita y controla la libertad de los personajes se presenta como una metáfora de las estructuras de poder que existen en la sociedad. Estas fuerzas invisibles, aunque poderosas, no son omnipresentes, pero su influencia es lo suficientemente fuerte como para alterar la realidad que los personajes perciben. Este control, que se manifiesta en las decisiones de cada individuo, muestra cómo las estructuras sociales y culturales pueden moldear la identidad, limitando la capacidad de los individuos para vivir de acuerdo a sus deseos y valores. El ambiente en el que se desarrolla la historia no es solo un espacio físico, también es un espacio psicológico que refleja los estados internos de los personajes. La opresión de las decisiones externas y la lucha interna del protagonista se convierten en símbolos de la alienación moderna, en la que los individuos se ven forzados a adaptarse a las expectativas impuestas por las fuerzas que gobiernan sus vidas. Este proceso de alienación se refleja en cada acción y pensamiento del protagonista, quien gradualmente pierde su sentido de agencia. A medida que el capítulo avanza, se hace evidente que la conformidad se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. El protagonista, al igual que otros personajes, comienza a asimilar la idea de que resistir es inútil, que la única manera de mantenerse en pie en este mundo es someterse a las reglas impuestas, aunque estas reglas erosionen lo que queda de su autonomía. Sin embargo, este acto de conformidad no es una aceptación plena, sino más bien una resignación silenciosa, una adaptación de la voluntad a un entorno que ya no es controlado por los deseos del individuo. El protagonista también se enfrenta a la imposibilidad de reconciliar su ser interno con el mundo que lo rodea. A medida que sus valores y deseos entran en conflicto con las demandas externas, experimenta un desgaste emocional que lo lleva a cuestionar la naturaleza misma de su identidad. Este proceso de disolución interna es un símbolo de cómo la sociedad moderna puede despojar a las personas de su sentido del yo, llevándolas a vivir vidas que son, en muchos casos, ajenas a sus aspiraciones más profundas. En última instancia, el capítulo revela la fragilidad de la identidad humana cuando se ve sometida a las presiones externas de la conformidad social. El protagonista, que inicialmente intentó mantener su independencia y su autonomía, comienza a ceder ante las expectativas del sistema. Este proceso refleja una verdad universal. En muchas circunstancias, el deseo de pertenecer y sobrevivir puede superar la necesidad de mantener una identidad genuina y auténtica. Capítulo 10. El abismo de la liberación y la sumisión. En este capítulo, el protagonista se encuentra en un punto crucial de su existencia, un cruce entre el deseo de liberarse de las cadenas invisibles que lo atan y la fuerza poderosa de la sumisión que lo envuelve. La lucha interna es profunda. La necesidad de emanciparse de las reglas que limitan su identidad se enfrenta a la presión constante de la aceptación y la supervivencia dentro de un sistema que determina el valor de cada acción. La liberación, simbolizada por una brecha hacia lo desconocido, se ve como una promesa de autonomía. Es un territorio inexplorado donde los límites impuestos por la sociedad se desvanecen, y la individualidad se define según los propios términos. Sin embargo, este anhelo de libertad está impregnado de una profunda ambigüedad. La libertad no es un simple escape, sino una confrontación con lo más oscuro del ser,
con los miedos y deseos reprimidos que definen la identidad de cada individuo. El protagonista se enfrenta a una paradoja. En su búsqueda de la libertad, se encuentra con la posibilidad de perderse completamente, de despojarse de las capas de su ser que, aunque restrictivas, son también las que le dan forma. El simbolismo del abismo es clave en este momento de la narrativa. El abismo, esa apertura hacia lo infinito, representa tanto la posibilidad de una nueva existencia como el riesgo de caer en el vacío. En este abismo se encuentran las decisiones más complejas, las que no solo alteran la percepción del mundo, sino también la percepción de uno mismo. La liberación, por lo tanto, no es algo que se pueda alcanzar sin sacrificio, sino que requiere una rendición total a lo desconocido, una entrega a la experiencia misma de despojarse de las certezas que definían la vida anterior. Por otro lado, la sumisión, simbolizada como una cadena invisible pero omnipresente, se presenta como la fuerza que mantiene a los personajes en su lugar. La conformidad con las reglas y las expectativas externas es el mecanismo que asegura la estabilidad dentro de la estructura social, pero también es lo que priva a los individuos de su libertad auténtica. La sumisión, aunque puede ser vista como una forma de resistencia, como un medio para sobrevivir dentro de una sociedad que no ofrece alternativas, se convierte en una prisión sutil, pero cada vez más evidente. En este punto, el protagonista está atrapado entre el deseo de liberarse y el miedo a lo que esa liberación realmente implicaría. El sistema en el que el protagonista está atrapado simboliza las fuerzas estructurales de la sociedad, aquellas que funcionan más allá de la voluntad individual. A lo largo del capítulo, la lucha entre la liberación y la sumisión se refleja en las relaciones que el protagonista mantiene con los demás personajes, quienes son igualmente prisioneros de un sistema que los limita. Cada acción parece un reflejo de una lucha interna, una batalla entre la necesidad de seguir las reglas para pertenecer y la necesidad de romperlas para encontrar algo genuinamente propio. A medida que la narración avanza, el protagonista se enfrenta a una realidad desconcertante. La verdadera liberación no se encuentra en la simple ruptura de las cadenas externas, sino en el proceso de enfrentarse a las propias limitaciones internas. La sumisión, en lugar de ser solo una consecuencia de la opresión externa, se convierte también en una elección interior, una forma de ceder ante los propios miedos y dudas. El desafío radica en reconocer que, en última instancia, cada individuo es tanto víctima como autor de su propia conformidad, que la liberación solo puede lograrse a través del reconocimiento y la transformación de esos miedos internos. A lo largo de este capítulo, el protagonista experimenta momentos de duda y reflexión. La realidad de su situación le pesa cada vez más, pero también se encuentra con destellos de una posible salida, una manera de redefinir su relación con el mundo que lo rodea. Sin embargo, cada intento de liberación parece ir acompañado de una nueva forma de sumisión, a sus propios impulsos, a las expectativas de los demás, o incluso a la necesidad de encontrar una razón para seguir luchando. Es un ciclo interminable, un juego de poder y control que va más allá de lo físico y se instala profundamente en el alma. En última instancia, este capítulo refleja el delicado equilibrio entre la sumisión y la liberación. No se trata de una lucha en la que solo uno de estos aspectos prevalecerá, sino de un proceso continuo en el que ambos coexisten y se interrelacionan. La verdadera pregunta no es si el protagonista será capaz de liberarse por completo, sino si será capaz de encontrar una manera de coexistir con la complejidad de sus deseos, miedos y aspiraciones. Solo entonces podrá definir lo que significa ser libre en un mundo que constantemente busca limitar su identidad. Capítulo 11. La búsqueda del equilibrio interior. El viento soplaba a través del vasto paisaje, llevando consigo las promesas de algo más grande, algo más allá de lo inmediato. En este punto del viaje, el protagonista se encuentra frente a un abismo profundo, uno que no es visible a simple vista, pero cuya presencia se siente con fuerza. El abismo, en su forma más simbólica, no es simplemente un espacio vacío, sino una representación de la dualidad del ser humano. Es el espacio entre lo que uno es y lo que uno desea ser. Un lugar de tensiones constantes, donde las fuerzas opuestas, el deseo y el miedo, la libertad y la sumisión, chocan y se mezclan en un vaivén interminable. A lo lejos, el protagonista ve dos caminos. Uno parece brillante y lleno de promesas inmediatas, un sendero conocido, lleno de confort y aparente seguridad. El otro, oscuro y menos definido, representa lo desconocido, lo incierto, un camino que exige sacrificio y transformación. Esta es la elección que enfrenta. Quedarse en lo conocido, donde la vida se encuentra dentro de las restricciones y las expectativas, o aventurarse hacia lo desconocido,
donde se encuentra la posibilidad de una verdadera transformación. El dilema no es solo una cuestión de elegir un camino, sino una reflexión sobre lo que cada uno de estos caminos representa en el interior del ser. El camino familiar, aunque cómodo, está marcado por las expectativas de los demás, por el deseo de ser aceptado y validado. Es una senda que, aunque segura, refuerza las cadenas invisibles que atan la identidad del protagonista a una visión superficial de la vida. Aquí, el ser no es completamente libre, sino que actúa conforme a lo que se espera de él, en un ciclo que lo mantiene atrapado en una constante reafirmación de su rol. Por otro lado, el sendero oscuro, aunque tentador por su potencial liberador, exige una confrontación más profunda con las sombras internas. Aquí, no hay certezas, ni caminos claros. Solo hay lo que el protagonista está dispuesto a enfrentar dentro de sí mismo. Sus miedos, sus deseos más oscuros, y la confrontación con la verdadera naturaleza de su identidad. Este es el camino hacia la autodefinición, pero solo aquellos que se atrevan a mirar de frente sus limitaciones y superar las resistencias internas podrán avanzar. A medida que avanza en su jornada, el protagonista se da cuenta de que la lucha más grande no está en el exterior, sino dentro de sí mismo. El miedo al fracaso, al rechazo, a la vulnerabilidad, son las sombras que lo persiguen. Sin embargo, también descubre que esas sombras no son sus enemigos, sino reflejos de su propio ser, partes de su identidad que ha intentado reprimir. En este capítulo, la lección se convierte en clara: no se puede escapar de uno mismo, ni de las decisiones que nos definen. La verdadera libertad solo se alcanza cuando uno es capaz de integrar esas sombras, reconocerlas, y a través de la autocomprensión, aprender a trascenderlas. En este punto, el protagonista se enfrenta a la elección definitiva: abrazar la oscuridad de la autoconfrontación y el riesgo de la transformación, o seguir viviendo dentro de los límites de lo conocido, donde la existencia está regida por las expectativas y la conformidad. La simbología del camino y la oscuridad juega un papel crucial en este momento de la narrativa. El sendero iluminado puede parecer la opción más fácil, pero también es el que ofrece menos crecimiento. El sendero oscuro, aunque incierto, se presenta como la única opción que puede conducir a una comprensión más profunda de sí mismo. Al final, el viaje no es tanto sobre el destino final, sino sobre la transformación que ocurre durante el proceso de enfrentarse a lo que uno teme y a lo que uno desea. La reflexión final de este capítulo se centra en la idea de que el equilibrio interior no se encuentra en la evitación del dolor o el miedo, sino en la capacidad de abrazarlos como partes inherentes del proceso humano. El protagonista comienza a entender que el verdadero poder radica en la integración de todos los aspectos de su ser, tanto los luminosos como los oscuros, y que solo cuando acepta su complejidad puede encontrar la paz interna. La lucha por la libertad es, en última instancia, una lucha por la autodefinición y la reconciliación interna. Capítulo 12. La cruzada interna del ser. El sol comenzaba a descender lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. En la vasta llanura donde el viento soplaba con fuerza, un viajero avanzaba solo, sin compañía alguna, pero con una resolución profunda en su corazón. La tierra, árida y aparentemente infinita, parecía extenderse hasta donde la vista alcanzaba, como un reflejo de su propia mente, vasta y sin límites, llena de dudas y preguntas sin respuesta. A lo lejos, el viajero veía un monte imponente, cubierto de sombras al final del día, como una montaña que se erguía no solo en el paisaje, sino también dentro del mismo. Ese monte, aunque lejano, se sentía cercano. Era como si el viajero supiera que debía escalarlo, y que solo a través de esa ascensión lograría encontrar una respuesta, o al menos, la verdad que su alma tanto anhelaba. El camino hacia la montaña no era sencillo. A medida que avanzaba, el viajero encontraba obstáculos que parecían surgir de la nada, desiertos interminables, vientos huracanados, y dudas que lo hacían vacilar. En su mente, las preguntas se multiplicaban como ecos en un vacío. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco en este viaje? ¿Es esto lo que necesito o simplemente lo que creo que necesito? Cada paso que daba hacia la montaña lo alejaba de lo conocido, pero al mismo tiempo lo acercaba a una revelación que solo podría comprender en el momento adecuado. Al llegar a las primeras faldas de la montaña, una figura enigmática apareció ante él. No era un hombre ni una mujer, ni una figura humana en su totalidad. Era una presencia que parecía cambiar de forma, como un reflejo distorsionado. El viajero, con temor pero también con curiosidad, se acercó a esa figura. La figura, sin hablar, señaló hacia lo alto de la montaña,
como si indicara el destino del viajero. En su mirada, había una sabiduría infinita, pero también una tristeza. Era como si conociera la lucha interna que el viajero atravesaba, pero también la imposibilidad de evitarla. Esta figura representaba lo que él había temido siempre: el enfrentamiento con sus propios demonios, sus inseguridades, sus temores y deseos reprimidos. La montaña no era simplemente una elevación física, sino un desafío espiritual, un simbolismo de la transformación que se alcanzaría solo a través de la superación personal. Mientras el viajero ascendía, cada paso se volvía más difícil. La tierra se volvía más escarpada, y las sombras parecían apoderarse de todo a su alrededor. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzaba a ver fragmentos de luz que se filtraban entre las grietas de la montaña. Era como si las sombras y las luces fueran las dos caras de una misma moneda, las dos fuerzas opuestas que daban forma a su existencia. La lucha entre la luz y la oscuridad era una constante, pero el viajero empezaba a comprender que no podía existir uno sin el otro. En su viaje hacia la cima, debía aceptar tanto sus miedos como sus esperanzas, abrazando la dualidad que formaba su ser. A medida que llegaba a la cima, la figura enigmática reaparecía, esta vez más cerca, más tangible. El viajero, agotado pero con la mente más clara que nunca, comprendió que la cima no era solo un lugar físico. Era un estado del ser. La cima representaba la aceptación completa de sí mismo, la comprensión profunda de que las luchas internas no son algo de lo que huir, sino algo que debemos integrar para ser completos. En ese momento, el viajero comprendió que la batalla no era entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, sino entre la conciencia y la ignorancia. Al alcanzar la cima de la montaña, no solo había superado los obstáculos físicos, sino que había logrado entender que el verdadero desafío era el autoconocimiento, la capacidad de abrazar todas las partes de sí mismo. Finalmente, el viajero se sentó en la cima, sintiendo una paz profunda y serena. Ya no había más preguntas, solo una comprensión intuitiva de su propósito y su existencia. La lucha interna había sido su mayor maestro, y ahora entendía que no necesitaba buscar respuestas afuera, porque todo lo que necesitaba estaba dentro de él. La dualidad que había temido no era su enemiga, sino su aliada en el proceso de autotransformación. Capítulo 13. El espejo del alma. En la quietud de la madrugada, cuando el primer resplandor del sol apenas comenzaba a acariciar la tierra, el viajero se despertó en el borde de la montaña, rodeado por un silencio profundo. Las sombras de la noche aún envolvían el paisaje, pero la luz que emergía del horizonte ofrecía la promesa de un nuevo entendimiento. Había llegado hasta allí, enfrentando tempestades internas, desmoronando viejas creencias y enfrentando los abismos de su propia existencia. Ahora, al despertar, un nuevo desafío se le presentaba: el espejo. A lo lejos, frente a él, una estructura se erguía de manera extraña y etérea. Era un templo que parecía hecho de cristal, reflejando la luz en infinitos ángulos. Era un templo que no existía en el mundo físico, sino en el plano del alma. A medida que el viajero se acercaba, las paredes de cristal parecían moverse y cambiar de forma, como si se adaptaran a la mirada del observador, como si lo invitaran a acercarse más, a desvelar la verdad que se encontraba más allá de las superficies. El viajero, consciente de que cada paso lo acercaba más a un encuentro con lo profundo de su ser, respiró hondo y cruzó el umbral del templo. En su interior, lo único que encontró fue un solo objeto: un espejo, inmenso y pulido, que reflejaba su figura con una claridad absoluta. No había adornos ni figuras, solo el espejo. La respuesta a la que había llegado hasta allí era simple: debía enfrentarse a sí mismo. Frente al espejo, el viajero no solo veía su reflejo físico, sino que también empezaba a ver fragmentos de su vida, momentos que había olvidado o reprimido. Su infancia, su primer amor, las decisiones equivocadas, los momentos de gloria, las tristezas ocultas y los triunfos pasados. Cada parte de él se reflejaba con total sinceridad. No había escapatoria. El espejo lo mostraba tal y como era, sin adornos, sin filtros. Era su alma, desnuda ante él. Por un instante, el viajero dudó. Las emociones que surgían a partir de ese encuentro eran intensas y desbordantes. No estaba preparado para ver tantos aspectos de sí mismo que había dejado en las sombras. Las partes de él que había ignorado o condenado, ahora lo miraban con la misma intensidad con la que él se observaba. Era un rostro completo, tanto lleno de luz como de oscuridad. La sensación era abrumadora, pero al mismo tiempo,
El viajero sabía que no podía escapar. El camino hacia la cima había sido solo la preparación para este instante, el momento en que debía mirar al espejo y aceptar lo que veía. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no por tristeza, sino por la revelación que se desplegaba ante él. Cada lágrima era un acto de liberación, un reconocimiento de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. El espejo no lo condenaba, solo lo mostraba como era. La aceptación de uno mismo, con sus luces y sombras, era el paso final hacia la trascendencia. El viajero, con la mente en paz, se dio cuenta de algo fundamental. El espejo no solo reflejaba su alma, sino que le ofrecía la oportunidad de cambiar, de ser dueño de su propia historia. La verdad no estaba en cambiar lo que veía, sino en aceptar que esa imagen era parte de él. Solo entonces podría trascender, solo entonces podría avanzar. En ese instante, el viajero comprendió que el verdadero viaje no era el de alcanzar cimas físicas o territorios desconocidos, sino el de la aceptación y el autoconocimiento. El reflejo que veía en el espejo era solo un punto de partida, no el final del camino. La verdadera libertad estaba en aceptar y abrazar todas las facetas de su ser, sin rechazar ninguna. Al salir del templo, el viajero llevaba consigo una nueva comprensión. La lucha no era contra el mundo exterior, sino contra las máscaras que él mismo se había impuesto. El verdadero desafío era mirarse sin miedo, ser sincero consigo mismo y aceptar las contradicciones que formaban su ser. Ahora, al caminar de vuelta hacia el horizonte, sentía que ya no necesitaba respuestas, porque había encontrado la única verdad que realmente importaba, su propia aceptación. Capítulo 14. La llama del despertar. El viento soplaba con fuerza en la cima de la montaña, mientras el viajero avanzaba con pasos firmes, pero su mente estaba llena de dudas. Había recorrido un largo camino, enfrentándose a sus miedos, a sus sombras, y ahora, en este último tramo, se encontraba ante la última prueba. En lo alto, más allá del horizonte que parecía abrazar el cielo, se alzaba una esfera de fuego. No era una llama común, sino una luz que emanaba del mismo corazón del universo. Su brillo era cegador, pero al mismo tiempo, parecía suave y cálido, como un abrazo del cual no se podía escapar. El viajero, sintiendo la atracción de esa luz, comenzó a caminar hacia ella, cada paso resonando en la vastedad del vacío. Sabía que esta llama no solo representaba la luz exterior, sino la chispa de su propio despertar interior. Era la última frontera que debía cruzar, el último velo que debía despojarse. A medida que se acercaba, la luz lo rodeaba, tocando su piel, su mente y su corazón, y de alguna manera, cada centella que tocaba su ser le recordaba algo profundo y ancestral. El fuego no era solo un símbolo de destrucción, sino también de renacimiento. Al llegar al centro de la llama, el viajero se detuvo. La luz parecía envolverlo por completo, y en ese instante, su ser comenzó a transformarse. No era un proceso físico, ni siquiera algo que pudiera percibir con los sentidos, sino algo que surgía desde lo más profundo de su ser. Sentía como sus antiguos temores, sus limitaciones, sus heridas y sus rencores comenzaban a deshacerse, como si el fuego los estuviera purificando. No era una eliminación violenta, sino una disolución suave, como si la llama hubiera llegado para suavizar y transformar todo lo que había sido. El viajero, inmóvil en el centro del fuego, no era consumido, sino abrazado por la llama. Cada parte de él, cada sombra que había enfrentado, se disolvía en la pureza de la luz. La llama no lo destruía, lo iluminaba, lo despertaba. Y en ese despertar, el viajero comprendió algo fundamental. El despertar no era un proceso de búsqueda, sino un proceso de rendición. No se trataba de alcanzar algo fuera de él, sino de permitir que la luz dentro de él se despertara por sí sola. La llama no era algo ajeno, sino la manifestación de su propia esencia, esperando ser reconocida. La verdad del fuego era que no había necesidad de luchar contra la oscuridad, sino de abrazar la luz que ya habitaba en uno mismo. Mientras se sumergía más profundamente en el resplandor, el viajero sintió una paz indescriptible. La lucha que había estado librando en su interior, la guerra contra sus propios miedos y limitaciones, comenzaba a desvanecerse. El fuego era la paz, la aceptación, la rendición. No era la victoria de una batalla externa, sino la reconciliación interna. El viajero entendió que la llama que había tocado su ser representaba la fusión de su alma con el universo. Ya no había separación entre él y el todo, entre el individuo y el colectivo, entre la sombra y la luz.
Todo se había unido en una danza armoniosa, en una unidad perfecta. El viaje hacia la cima no había sido solo un recorrido físico, sino un profundo proceso de alineación con el ser esencial. Cuando la llama finalmente comenzó a apagarse, no dejó vacío en su lugar. Al contrario, el viajero ahora sentía una plenitud inquebrantable. La luz que una vez lo rodeaba ahora formaba parte de su propio ser. Y con esta luz, se dio cuenta de que su propósito no era otro que ser un canal de esa llama, de esa verdad, de esa paz que había encontrado dentro de sí mismo. Ya no necesitaba buscar respuestas fuera, porque la llama interior ya le había mostrado todo lo que necesitaba saber. Con el fuego consumado, el viajero emprendió su descenso. No regresaba como la misma persona que había llegado, sino como alguien que había trascendido la dualidad del ser. Había abrazado la llama de su propia verdad, y al hacerlo, había alcanzado el despertar. Con el corazón ligero y la mente clara, caminaba ahora con la conciencia de que, en realidad, todo lo que había buscado ya estaba dentro de él. El despertar no era un destino, sino un proceso continuo de conexión con la esencia interior, que nunca había dejado de estar presente. Y al mirar hacia el horizonte, el viajero comprendió que, al final, la verdadera llama que iluminaba su camino no era el fuego externo, sino la luz que brillaba eternamente en su propio corazón. Capítulo 15. El retorno a la unidad. El viento ya no soplaba con la misma fuerza. Había llegado el momento de retornar, pero algo había cambiado en el viajero. Su paso ya no era el mismo, sus pensamientos ya no eran los mismos, y la visión del mundo ante él había transformado completamente. El viaje que había comenzado con dudas, miedos y ansiedades, ahora concluía con una profunda sensación de paz. El sendero de regreso parecía más corto, aunque su mirada se había expandido infinitamente. El viajero miraba atrás, no con pesar, sino con gratitud. Había cruzado cada uno de los umbrales del conocimiento, enfrentando sombras y luces, sumergiéndose en las profundidades de su ser, pero ahora comprendía que el camino nunca fue otro más que el interior de sí mismo. Había atravesado cada uno de los miedos, las contradicciones y las sombras que le habían sido impuestas, y ahora, al regresar, entendía que no existía retorno verdadero. Todo lo que había vivido había sido parte de la misma historia, el mismo proceso de transformación. En el horizonte, la montaña desde donde había ascendido se erguía majestuosa, pero ya no representaba un objetivo lejano ni un ideal inalcanzable. Ahora, la montaña era una manifestación de la eternidad, de la conciencia plena que abarcaba todo el universo. La montaña, el cielo, la tierra y las estrellas, todo era uno. Y el viajero comprendió que el despertar no era el fin del viaje, sino un ciclo que continuaba infinitamente, como la rueda del tiempo girando sin cesar, sin principio ni fin. Mientras descendía, el viajero se dio cuenta de que la unidad que había alcanzado no era algo que perteneciera solo a él. La llama que había encendido en su interior se extendía más allá de su cuerpo, más allá de su mente. La unidad no solo era un concepto personal, sino colectivo. No se trataba de alcanzar la perfección individual, sino de reconocer la perfección de todo lo que le rodeaba, de cada ser, de cada elemento, de cada fenómeno. La vida y la muerte, el dolor y la alegría, la luz y la oscuridad, todo era parte de la misma totalidad. Ya no veía a los demás como separados de él, como distintos, como algo ajeno. Los otros eran, en esencia, el reflejo de su propio ser, una manifestación de la misma conciencia universal. Y así, al bajar por el sendero, comprendió que su propósito no era solo alcanzar la paz para sí mismo, sino compartirla con los demás. El regreso no significaba regresar al lugar de origen, sino regresar con la misión de recordar a otros la llama que habitaba en su ser. El viaje de retorno al mundo material era solo una transición, una adaptación a una nueva forma de existencia. Y aunque las sombras del mundo exterior seguían existiendo, el viajero ya no las temía. No era cuestión de eliminar la oscuridad, sino de abrazarla como parte integral de la luz. Así como el día no puede existir sin la noche, la paz no puede existir sin el caos. La totalidad solo se alcanza al aceptar la dualidad, al integrar las opuestas dentro de uno mismo. A lo lejos, una figura se asomó en el sendero. Era otro viajero, otro ser que avanzaba, buscando algo que aún no sabía qué era. El viajero, ahora consciente de la unidad, se acercó. No hubo palabras, solo una mirada. Y en esa mirada, se comprendió que la llama que había despertado en él podía encenderse también en el otro.
Era una transmisión de la luz, una conexión que no necesitaba de palabras ni de gestos, solo de la presencia. El viajero comprendió que su misión no era imponerse a los demás, sino ser un reflejo de lo que ellos también podrían descubrir en su interior. Cuando finalmente llegó al pie de la montaña, donde el viaje había comenzado, se detuvo. No había necesidad de más pasos. Ya no quedaba nada que buscar ni que encontrar, porque todo estaba aquí, en el ahora. El tiempo y el espacio parecían haberse desvanecido. Lo que había sido una búsqueda en el pasado, ahora se manifestaba en una comprensión plena del presente. La vida, como el viaje, era un ciclo. Y al regresar al lugar de donde había comenzado, el viajero comprendió que no había fin, solo transformación constante. La llama que había encendido en su interior nunca se apagaría, pues era la misma llama que ardía en todos los corazones, en todos los seres, en todo lo que existe. La unidad no se lograba alcanzando un destino, sino viviendo en armonía con todo lo que era. El viajero entendió que, al final, el propósito no era el viaje en sí, sino el despertar a la verdad esencial de la existencia, la unidad. Y con esa comprensión, cerró los ojos, no porque quisiera escapar, sino porque ya no necesitaba ver con los ojos físicos. Su visión se había expandido hacia el infinito. La llama interior, ahora plenamente encendida, iluminaba cada rincón de su ser y del mundo. El viaje había concluido, pero la luz seguía ardiendo. Y esa luz, al igual que el viajero, era eterna. Y así concluye este viaje, este recorrido profundo a través de las sombras y luces de la existencia humana. Un camino de descubrimiento, transformación y unidad que, aunque ha llegado a su fin en este capítulo, permanece vivo en cada uno de nosotros. Como hemos explorado juntos, la búsqueda no es un destino, sino un proceso constante de autodescubrimiento y conexión con el todo que nos rodea. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos en esta travesía. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyar al canal. Da like a este vídeo, suscríbete para seguir explorando más contenido fascinante, y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestras futuras entregas. Nos encantaría seguir compartiendo contigo este viaje, un paso a la vez, adentrándonos en los misterios y las enseñanzas de los grandes textos que continúan guiándonos. Recuerda, este canal está dedicado a aquellos que buscan entender más profundamente los libros y las lecciones que han resistido la prueba del tiempo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo este tipo de contenido, y juntos, podemos continuar expandiendo nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Gracias por tu tiempo, por tu presencia y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos compartiendo reflexiones, conocimientos y relatos que nos desafían a pensar, a cuestionar y, sobre todo, a crecer. Hasta pronto, y que la llama del conocimiento siga iluminando tu camino.